Hola, soy Mati Chey. Bienvenidos a un podcast muy especial porque trata sobre algo que nos preocupa a todos, la caída del cabello. Hemos querido hacerlo práctico para que os sirva en vuestro día a día y por eso hemos recogido las dudas más frecuentes sobre el tema y trataremos de resolverlas de la mejor manera posible. Pero no lo haré sola, he querido que me acompañe una experta en el tema. Aquí a mi lado tengo a la doctora Alba Gómez, dermatóloga especialista en tricología y trasplante capilar en el Instituto Médico Ricard. Alba, bienvenida. Hola Mati, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un tema que me apasiona y yo creo que vamos a poder resolver un montón de dudas al respecto. Alba, empezamos por lo básico, si te parece. ¿Qué es la tricología? Muy buena pregunta, Mati. La tricología es la rama de la dermatología que se encarga del estudio del cabello y de sus opciones de tratamiento, tanto a nivel médico como a nivel quirúrgico. Tanto el cabello como las uñas son estructuras muy relacionadas con la piel y por lo tanto es el dermatólogo el que se va a encargar de estudiarlas. Sabemos que la caída es un tema que nos interesa a todos, así que vamos a intentar resolver todas las dudas. Vamos a entrar más en materia. Te voy a lanzar la que seguramente sea la pregunta que más veces te han hecho, pero así queda grabada tu respuesta para la posteridad. ¿Cuándo hay que preocuparse por la caída del cabello? Efectivamente, esta es una pregunta a la que respondo todos los días en la consulta. Vamos a intentar identificar 5 escenarios para simplificar la respuesta. Por un lado, la cantidad. Todos estamos acostumbrados a que se nos tiene que caer un poquito de pelo todos los días y esta es nuestra renovación capilar que consideramos normal. Esta renovación suele ser mayor en épocas como la primavera o el otoño, pero hay situaciones en la vida en que todavía es superior. Cuando esa caída capilar es muy superior a la que estamos acostumbrados, será un motivo para acudir al especialista. Por otro lado, el tiempo. Las caídas de renovación capilar suelen durar entre 2 y 3 meses. Cuando nos pasamos de esos 2 o 3 meses, unas caídas prolongadas son otro motivo para acudir al especialista. Una tercera situación es la zona en la que se afecta. La renovación capilar suele dar disminuciones del diámetro de la coleta y una disminución del volumen en general del cabello, pero no aparecen placas sin pelo o zonas donde se transparente el cuero cabelludo. Será otro motivo para acudir al especialista. 2 puntualizaciones más. Por un lado, el desencadenante. Que tengamos una etapa de especial estrés, una enfermedad después de un parto. Estas situaciones pueden hacer que la caída sea muy superior y debamos acudir a un especialista. Y por último, que haya más síntomas, que tengamos descamación, que tengamos un picor en el cuero cabelludo o un enrojecimiento de la piel de la cabeza. Otra pregunta buenísima y súper interesante, porque hay muchos mitos al respecto, es ¿qué vitaminas debo tomar si se me cae el pelo? Antes de hablar de las vitaminas, en primer lugar debemos saber por qué se cae el pelo. No todas las causas son iguales y por lo tanto el tratamiento va a ser diferente. La suplementación de vitaminas y de micronutrientes será específica en cada caso. Por un lado, tenemos una caída muy llamativa en un corto periodo de tiempo, que es el efluvio telógeno. Estas caídas suelen ocurrir después de un periodo de estrés, después de una enfermedad, después de un parto. Lo que ocurre es que se desajusta absolutamente el ciclo capilar. El ciclo capilar tiene una fase de crecimiento, una fase de estabilidad y una fase de caída. Habitualmente, el 85-90% de nuestros cabellos están en fase de crecimiento. Cuando tenemos estas situaciones que descolocan el ciclo capilar, que es muy sensible a estos cambios, de repente todos estos cabellos que estaban tranquilamente en su fase de crecimiento pasan a fase de caída, de forma simultánea y en un periodo muy corto de tiempo. Es una caída muy aguda de aproximadamente 3 meses de duración. A este periodo de caída le va a seguir un periodo de recuperación capilar, en el que las raíces de todos los cabellos que se han desprendido tienen que generar un nuevo tallo piloso que poco a poco va a ir logrando la consistencia y el diámetro para poder aportar volumen a nuestra melena. Yo disfruto muchísimo porque aprendo y tomo mis notas. ¿Y qué tendríamos que tomar en estas situaciones? Pues como todo ser vivo en crecimiento necesita micronutrientes y por lo tanto en este periodo de regeneración intensiva del cabello vamos a tener que aportar vitaminas, minerales, oligoelementos y los micronutrientes que precisa el tallo piloso para formarse. Tenemos complementos alimenticios específicos para el cabello que incluyen fórmulas con aminoácidos como la cistina, como la taurina, vitaminas del grupo B como por ejemplo la niacina, la vitamina B6, la vitamina B8 y también minerales como por ejemplo el zinc. Si hablamos de otros tipos de caída de cabello con un componente más hormonal, más genético, también utilizaremos extractos vegetales. Es fundamental que las concentraciones de los ingredientes sean adecuadas y que estos productos hayan demostrado en ensayos científicos su utilidad. Alba, y cuando hablas de extractos vegetales, ¿cuáles pueden ayudar en la caída del cabello?
Para hablar de los extractos vegetales vamos a cambiar de tercio. Hemos hablado de esa renovación masiva del cabello después de ese periodo de estrés, de ese periodo estacional. Ahora vamos a hablar de una caída más progresiva, en la que además se suma un afinamiento del cabello. Va a haber una disminución del volumen capilar más generalizado y más prolongado en el tiempo. Hablaremos de la alopecia androgenética. Tiene un componente hormonal y un componente genético. Por lo tanto, en este caso, vamos a tener una situación de más sensibilidad a la hormona masculina, a la testosterona. Y lo que va a ocurrir es que este cabello se vaya afinando progresivamente. Esto va a ocurrir muy frecuentemente en los varones a partir de los 20, de los 30 años y por lo tanto utilizaremos fármacos y productos con micronutrientes que actúen sobre ese mecanismo hormonal. Oye, ¿y esto también pasa en las mujeres? Pues efectivamente, en las mujeres también pasa. Es verdad que en las mujeres en general nos encargamos de ocultar este tipo de problemas. Hay un estigma social, me atrevería a decir que superior, y por lo tanto siempre nos encargamos de que los demás no se den cuenta, pero en las mujeres también pasa. Cuando hablamos de hormonas masculinas, como la testosterona, parece que solo pueden estar en los hombres, pero en las mujeres también hay hormona masculina, aunque en menor cantidad. Es muy típico, sobre todo a partir de la menopausia, que en las mujeres también se produzca esta caída, este afinamiento progresivo del cabello. Y por lo tanto, actuar sobre esta testosterona con productos que modulen un poco su actividad nos ayudará a revertir y frenar el proceso. Aquí veo una buena noticia, que se puede revertir. Efectivamente. ¿De qué manera? ¿De qué manera se revierte? Es una situación que podemos frenar y que podemos revertir. Tenemos que utilizar fármacos, pero también podemos apostar por vías naturales, a veces como complemento de los fármacos. En situaciones precoces pueden ser el único tratamiento, o en pacientes que no quieran una terapia farmacológica nos podemos centrar en estos extractos naturales que contienen una cierta acción moduladora de la testosterona. Estaremos hablando de cucurbita pepo, de pillun africano o de sereno arrepent. Son activos presentes en extractos naturales y que nos ayudan a modular esta acción androgénica en este tipo de alopecia para revertir su avance. Entonces, un producto que combinase estos 3 extractos junto con los ingredientes que nos has explicado antes sería ideal para combatir la caída, ¿no? Efectivamente, en este tipo de caída, en este tipo de pérdida progresiva de afinamiento, que es la alopecia androgénica, combinar la terapia farmacológica adecuada con un producto alimenticio, vitamínico, que añada estos ingredientes moduladores de andrógenos de origen vegetal va a ser fundamental. ¿Podríamos repasar los ingredientes más relevantes por si me he perdido algo? Vamos a ello. He anotado la L-cistina. ¿Qué es la L-cistina? Bueno, la L-cistina es un aminoácido, es fundamental porque participa en el metabolismo de la piel, en el metabolismo del cabello y en el metabolismo de las uñas. En el cabello es muy importante porque forma parte de la queratina del tallo piloso. Por lo tanto, en este proceso de regeneración en la que hay que formar de nuevo un montón de tallos pilosos, aportar los componentes del tallo de la queratina va a ser esencial. En periodos de gran renovación capilar, el aporte de cistina es clave. Y la biotina es una vitamina, ¿no? Estás en lo cierto, la biotina es una vitamina, se conoce como vitamina B8. En algunos estudios se ha visto que en pacientes con una pérdida capilar, con una disminución de la densidad, sus niveles de esta vitamina estaban bajos. Por lo tanto, suplementar esta vitamina puede ser interesante en los periodos de renovación capilar. Vale, tengo entendido que las vitaminas del grupo B son imprescindibles para la salud capilar. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Hay muchas vitaminas que son relevantes para el funcionamiento correcto del ciclo capilar. Sobre todo las del grupo B. Tenemos la biotina, que ya hemos hablado, también la piridoxina o la niacina. Todas ellas deben tener unos niveles adecuados para asegurar el funcionamiento del ciclo piloso y de otros procesos metabólicos, en este caso de la renovación capilar. Se ha visto que en algunos países en los que desgraciadamente la desnutrición está a la orden del día, hay una afectación importante en la calidad y la cantidad del cabello y probablemente haya una relación con los déficits de este aporte vitamínico. Y en cuanto a los minerales, ¿cuáles destacarías? En cuanto a los minerales, vamos a hablar fundamentalmente de 3. Vamos a hablar del zinc, del cobre y del hierro. Los pacientes que refieren una caída de capilar habitualmente se van de la consulta con un volante para hacer una analítica y normalmente en esta analítica incluimos estos valores. Muchos de los complementos vitamínicos ya incluyen en sí mismos estos minerales. Sin embargo, cuando hay algún déficit más significativo, será necesario aportarlo de forma específica, como por ejemplo, tenemos una situación de anemia, de un déficit de hierro, en este caso vamos a aportar el hierro de forma adicional. Creo que se entiende perfectamente, Alba. Ahora bien, ¿sabes de algún producto cuya formulación contenga estos ingredientes?
Por supuesto, la indicación de un complemento vitamínico con los ingredientes que hemos ido mencionando está incluido en nuestra rutina de consulta. El paciente acude a la consulta, indica que está perdiendo una densidad de capilar o bien que tiene una gran caída de cabello. Lo primero, realizarle un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico vamos a hacer una recomendación de tratamiento. En ellas se pueden encontrar los complementos vitamínicos. Por ejemplo, ante esta caída estacional, llamada efluvio telógeno de la que hemos venido hablando, micronutrientes, vitaminas, aminoácidos y minerales para ayudar a toda la renovación capilar de los cabellos perdidos. Casos de alopecia androgenética, vamos a intentar combinar una terapia farmacológica con extractos naturales, extractos de plantas que actúen sobre ese componente hormonal a nivel de la actividad de la testosterona. Yo creo que tener un pelazo hace que nos sintamos más seguros de nosotros mismos. Así es, la caída de cabello afecta mucho a la autoestima de las personas y por lo tanto como profesional es fundamental recetar productos que hayan demostrado su eficacia. Oye Alba, tenemos que acabar aquí que se nos ha ido el tiempo. Gracias porque ha sido un placer hablar contigo y resolver tantas dudas. El placer ha sido mío, Mati. Seguimos hablando del tema cuando quieras. Pues no lo digas muy alto porque vamos a tomarnos un cafetito y así te hago muchas más preguntas. Venga, ¿por qué no? Hasta luego. Eastine, love your skin.